Yo no tengo problemas reales. ¿Y entonces qué coño haces aquí, Nate? Estoy afectado por mi realidad. ¿Y qué clase de realidad es esa? Una realidad donde mi mejor amigo lleva 3 meses desaparecido. Y creo que tuvo algo que ver con ello. ¿Y estás mejor? Creo que separarme de mi entorno me ayudará a olvidar todo esto. Pues yo formo parte de tu entorno y no quiero separarme de ti. Yo no quiero pasar página. No hasta que sepa la respuesta. ¿Estás bien? ¿Te he dado? Todos lo estáis pasando muy mal y sé que Aura y tú lo estáis pasando peor que nadie. Es mejor que salir a esas calles llenas de gente vacía. ¿Eres feliz, Nate? Pues no lo sé. ¿Debería? ¿Con mi situación actual? Solo existe el presente y es lo único que importa. No. Aún quiero saber lo que le pasó. Quiero investigarlo y necesito tu ayuda. Que él sea mi novio no significa que yo sepa dónde fue esa noche. ¿Qué vas a hacer? No venir más a clase. ¿Cómo? Lo necesario para mí no es esto, sino algo que me gusta de verdad y que no tengo tiempo de hacer porque me paso toda la puta vida aquí. Tengo que decirte algo importante. La verdad es que eres fascinante. Una persona como tú se ve afectada por un problema sin respuesta. Y su mundo se derrumba. No pienso dejar esto ahora que puedo saber lo que ocurrió. Estoy harto de sufrir por cosas que aún no han pasado. Esa actitud tendrá consecuencias, Nate. Ninguna de ellas será peor que un vacío de por vida.